Lección 9 para el 30 de noviembre de 2013. El juicio previo al advenimiento. Sábado 23 de noviembre. Versículo para memorizar. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7, 27. Como muestra tan claramente el libro de Hebreos, después de su muerte, Jesús comenzó una nueva fase de su obra para nosotros. Llegó a ser nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Las visiones en Daniel 7 y 8 revelan que en algún momento de la historia, esta obra celestial de Cristo a favor nuestro había entrado en una fase nueva, el juicio. Esto a veces se lo llama el día de expiación escatológico. Escatológico porque pertenece al tiempo del fin, día de expiación, porque fue prefigurado por el servicio del día de expiación en el santuario terrenal. Nos concentraremos en Daniel 7, que contiene una secuencia de reinos, simbolizados por 4 animales, que es paralela a la secuencia en Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Veremos que el juicio es una buena noticia porque nuestro Dios actúa a favor de su pueblo, juzga a favor de ellos ante el universo que los mira y les otorga entrada al eterno reino de Cristo, la culminación de todas sus esperanzas como seguidores de Dios. Domingo 24 de noviembre. La visión y el juicio. Escucha Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio,
pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, versículos 1 al 14. ¿Qué sucede aquí? Después que Daniel vio las 4 bestias, observó otro cuerno que subía entre los cuernos de la 4ª bestia. Este cuerno pequeño llegó a ser el principal enemigo de Dios y de sus santos. Entonces de repente la atención de Daniel se volvió de la tierra oscura a una escena brillante de juicio en la sala del trono celestial. La escena del juicio es el eje de toda la visión e involucra a 2 figuras claves: el anciano de días y el Hijo del Hombre. También están allí los ángeles, testigos del juicio. La escena se desenvuelve en 3 pasos. Primero está la escena del tribunal, versículos 9 y 10. Luego el resultado del juicio sobre los poderes de la tierra, versículos 11 y 12. Y finalmente, la transferencia del dominio y del reino al Hijo del Hombre, versículos 13 y 14. Dios el Padre se describe como el majestuoso anciano de días, el sabio y prudente juez por excelencia. El Hijo del Hombre representa a la humanidad, a Jesús mismo, en el tribunal celestial. Jesús usó este título muchas veces para referirse a sí mismo, y por lo menos 2 veces evocó claramente las imágenes de Daniel 7, Mateo 24, 30 y 26, 64. El día de expiación actúa como el ambiente tipológico más natural para esta serie en el templo celestial. De hecho, se describe como si el sumo sacerdote viene, rodeado por nubes de incienso, al anciano de días. En Daniel 7:10, los libros se abrieron. Los libros desempeñan un rol principal en el juicio celestial. Aquí hay varios libros de origen celestial conocidos en la Biblia: el libro de la vida, Salmo 69:28, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. El libro de memorias, Malaquías 3:16. Los libros de las acciones, Apocalipsis 20:12. Y un libro de Dios, Éxodo 32:32 y 33, y Salmos 56:8. Imagínate que Dios te juzga, y lo hará. Imagínate que te juzgará por todo lo que alguna vez hiciste, y lo hará. Si tienes que basarte en tus registros, tus propias acciones, tus propias buenas obras, ¿qué esperanza tienes? Entonces, ¿cuál es tu única esperanza en el juicio? Lunes 25 de noviembre. Modelo del juicio. Génesis 3, 8 al 20 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué hace Dios antes de pronunciar la sentencia? El concepto de un juicio investigador es bíblico. El proceso judicial de Dios a menudo incluye una fase de investigación e indagación. Un primer ejemplo se presenta en Génesis 3, donde Dios investiga antes de pronunciar el veredicto. Génesis 3, 8 al 19. El trato de Dios con Caín, Génesis 4. Babel, Génesis 11. Y Sodoma, Génesis 18 y 19. Sigue un esquema similar. Vemos que Dios realiza la misma acción que requirió de los jueces en Israel, es decir, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Deuteronomios 13:14. También Deuteronomios 19:18. La investigación involucra deliberación y equidad. A menudo es pública. Dios permite que otros vean por sí mismos qué está haciendo. De este modo, cuando Dios anuncia el veredicto, sea de salvación o de condenación, los que observan tendrán la certeza de que la acción de Dios es la mejor. Esto es exactamente la razón por la que el juicio celestial en Daniel 7 involucra libros. Los libros no son para Dios, para que recuerde más fácilmente, sino para beneficio de los seres celestiales que lo rodean, quienes, a diferencia de Dios, no saben todas las cosas. ¿Cómo resulta el juicio para los santos? Escucha Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Al hablar del juicio, Elena de White escribió: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor, con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 446. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a comprender por qué el juicio es una noticia tan buena? Martes 26 de noviembre. El tiempo del juicio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo
fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, versículos 7 al 10. Ahora escucha Daniel 7, 21, 22, 25 y 26. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuándo ocurre el juicio de Daniel 7? Tanto en la visión como en la interpretación angélica, el juicio sigue a la respuesta de Dios ante la presunción del cuerno pequeño, y culmina con la transferencia del reino a los santos de Dios. La Biblia describe el juicio como que sucede durante el tiempo cuando el poder del cuerno todavía existe. Daniel 7, 8 y 9. El dominio del cuerno es quitado solo después que el tribunal se reúne para juzgar. Entonces, cuando termina el proceso judicial, todos los reinos de la tierra serán destruidos. Versículo 26. Lo que esto significa claramente es que el juicio debe ocurrir antes de la segunda venida. Es un juicio previo al advenimiento que comienza algún tiempo después del tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 25. ¿Cómo podría haber una recompensa o un castigo finales si no fuera por un juicio que los precede? En realidad, los santos son recompensados en el momento del advenimiento de Cristo, que presupone que ya han sido juzgados. En forma similar, los impíos, incluyendo los poderes demoníacos, serán juzgados durante el milenio antes que Dios ejecute el juicio final. Ver Apocalipsis 20. ¿Por qué Dios necesita un juicio? ¿Acaso no conoce el Señor a los que son suyos? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2, 19. Por supuesto, nuestro Dios omnisapiente sabe perfectamente quiénes son de su pueblo. No necesita un juicio para decidir quién será salvo. Más bien, el juicio anterior al advenimiento muestra que el juez es justo al salvar a su pueblo. Los seres celestiales necesitan estar seguros de que está bien que se salven los santos. Al procurar comprender el significado del juicio, necesitamos recordar la realidad del escenario de la gran controversia a la que se alude en estos textos, porque vemos que la hueste angélica es testigo del juicio. Otros seres tienen interés en el resultado final del plan de salvación. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres uno de los suyos? ¿Cuál es la única manera de estar seguros? Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miércoles 27 de noviembre. ¿Cuándo terminará el juicio? ¿Cuáles son los resultados del juicio anterior al advenimiento? El juicio resulta en varias acciones de largo alcance. 1. El Hijo del Hombre es coronado, recibe dominio, gloria y reino. Daniel 7:14. 2. Los santos reciben el reino para siempre. El juicio es para beneficio de los santos que recibirán el reino de Dios. Daniel 7:22. Sin lugar a dudas, el Hijo del Hombre y los santos tienen una relación muy estrecha. Cuando el Hijo del Hombre reciba su reino,
invita a los santos a unirse a Él. Su reino es el reino de ellos. Daniel 7:27. Este juicio conduce a momento cuando el Rey del Reino Eterno se reúne con su pueblo. Esta es su mayor recompensa y también la de Él. 3. La rebelión es derrotada y destruida. Los enemigos del pueblo de Dios son juzgados. Después que el Cuerno hizo guerra contra los santos, es derrotado él mismo y destruido para siempre. Daniel 7:25 y 26. 4. Se demuestra la absoluta justicia de Dios, siendo que el juicio en el tribunal celestial es público y los ángeles asisten a la investigación de los asuntos humanos. Todos pueden ver por sí mismos que Dios es ecuánime en sus actos. Él es capaz de sostener tanto el amor como la justicia. De este modo, al final, Dios mismo será vindicado, y todos reconocerán que Dios es justo y que Dios es amor. Todo el procedimiento asegura que el universo será un lugar seguro por la eternidad. Ver Salmo 51:4 y Romanos 3:4. El juicio previo al advenimiento resulta en el cumplimiento de las esperanzas tanto de Dios como de los creyentes. El deseo de Dios es salvar a su pueblo y erradicar el pecado, no dejando dudas acerca de su amor y su justicia. El ansia de la humanidad es tener la salvación del pecado y de su opresión en toda forma, y de gozar vida eterna en la presencia del Dios que los ama. El juicio así llega a ser la garantía de una relación eterna y confiada entre Dios y su creación. Elena de White comenta: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, página 737. Jueves 28 de noviembre. Seguridad responsable. Escucha Salmo 96, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Por qué toda la creación se regocija? ¿Por qué alguien pediría júzgame, oh Jehová? Salmos 7:8. La razón es sencilla. El juicio significa salvación. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Salmo 54:1. El Salmo 26 es una súplica de justicia y misericordia. David expresó en forma maravillosa la idea de que Dios, el juez, está siempre del lado de su pueblo leal y que su juicio es más que deseable. Salmo 26:1, 35:24, 43:1 y 54:1. El juicio implica vindicación. ¿Amenaza el juicio previo al advenimiento nuestra seguridad de salvación? No, porque el resultado de este juicio es seguro. Dios emitió juicio en favor de los santos. Daniel 7:22. La obra de Dios en el juicio reafirma nuestro perdón e intensifica la seguridad al hacer que nuestro pecado sea eternamente irrelevante. El juicio es otra muestra de que la salvación es nuestra. El juicio no es el momento cuando Dios decide aceptarnos o rechazarnos. Más bien, es la ocasión cuando Dios acepta como final nuestra elección si lo hemos aceptado, como lo revelan nuestras obras. El juicio aumenta la seguridad del creyente. Más radicalmente,
el juicio está en el centro de la doctrina, de la seguridad cristiana y la experiencia de la salvación. Escucha Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo la realidad del juicio debe impactar la manera en que vivimos? La Biblia no enseña que los justos están exceptuados del juicio. Aunque los justos son vindicados en el juicio y sus pecados son borrados para siempre, la expectativa del juicio los anima a vivir una vida de lealtad y responsabilidad. La seguridad de la salvación acompaña a la motivación para una conducta moral. Como Dios hizo tanto por nosotros, lo amamos y procuramos expresar ese amor mediante la fidelidad en todo lo que Él pide de nosotros. Un creyente expresó su temor a Dios y especialmente al juicio. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a comprender la buena noticia acerca del juicio y desarrollar un sentido personal de seguridad con respecto a la salvación? Viernes 29 de noviembre. Para estudiar y meditar. Elena de White comenta: aquel que vive en el santuario celestial juzga con la justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Palabras de vida del Gran Maestro, página 139. Otro comentario de Elena de White. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido del derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluido del favor de Dios. Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Profetas y Reyes, página 432 y 433. Preguntas para dialogar. 1. ¿Dónde se plantearon primero dudas acerca de la justicia de Dios, la ley y su equidad, en la tierra o en el cielo? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta, especialmente en el contexto de ayudarnos a comprender por qué hay un juicio de cualquier clase en el cielo? 2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha proclamado el mensaje del juicio por muchos años. Cristo no ha regresado todavía. ¿Cómo hemos de responder a lo que parece ser un tiempo muy largo? ¿Por qué es tan importante recordar que como humanos tenemos una comprensión muy limitada del tiempo mismo? Piensa acerca de algunas profecías de tiempo muy largas en la Biblia y cómo alguien que vivió en esos tiempos podría fácilmente haberse desanimado acerca de lo que desde su perspectiva parecía demorar una eternidad. 3. Muchos cristianos creen en el concepto bíblico del juicio. ¿Cómo podrían no hacerlo? Está por toda la Biblia. Sin embargo, cómo vincular el juicio con el santuario ayuda a revelar verdades vitales acerca de la naturaleza del juicio y de la seguridad que nos ofrece.